Onésimo, un nombre que significa útil. Pero hasta ese momento, había sido todo lo contrario. Esclavo fugitivo, ladrón, un hombre quemando su pasado y sin futuro. Había cometido el peor crimen contra su amo, robar y huir. En el Imperio Romano, eso significaba una sola cosa si lo capturaban, muerte. Pero en Roma, huyendo de su pasado, Onésimo se topó con el futuro. Un anciano encadenado, Pablo, le habló de otro que había sido contado entre los malhechores, de uno que había muerto por los esclavos y los libres por igual. Y en algún momento, en alguna celda romana, el esclavo fugitivo encontró algo más valioso que la libertad, encontró a Cristo. Esta es la historia de Onésimo, el esclavo que se convirtió en hermano. Una carta breve, escrita de puño y letra por un apóstol encadenado, narra una de las reconciliaciones más conmovedoras de la historia. Acompáñanos a descubrir cómo el Evangelio transforma las relaciones rotas y cómo el amor de Cristo convierte a un fugitivo en un hijo. Pablo intercede por Onésimo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. En las intrincadas rutas del Imperio Romano, un esclavo fugitivo corría no solo hacia la libertad geográfica, sino hacia un destino que ni siquiera podía imaginar. Onésimo, cuyo nombre significaba útil, se había convertido en todo lo contrario para su amo Filemón. Había huido, probablemente robando algo en el proceso, y ahora vagaba por las calles de Roma, un fugitivo más entre la multitud anónima de la capital del mundo. Su futuro era incierto, su esperanza frágil, su identidad marcada por el crimen y la deshonra. En una sociedad donde los esclavos fugitivos podían ser crucificados o arrojados a las fieras, Onésimo vivía en la sombra perpetua del miedo. Pero en la providencia divina que teje historias de redención donde solo vemos casualidades, Onésimo se encontró con Pablo. El apóstol, preso en Roma por causa del Evangelio, recibió a este esclavo errante no como a un delincuente, sino como a un hijo. En las cadenas de Pablo, Onésimo encontró la libertad que no había hallado en su vida. En el anciano encarcelado, el joven fugitivo descubrió al Padre Espiritual que lo engendraría para una nueva vida. Onésimo creyó en Jesucristo, y su nombre, útil, comenzó a cumplir su propósito eterno. De esclavo inútil se convirtió en hijo útil, de fugitivo deshonroso se transformó en hermano amado. La conversión de Onésimo no borró las consecuencias de sus actos. Seguía siendo un esclavo fugitivo, seguía debiendo a Filemón lo que había robado, seguía siendo responsable ante la ley romana y ante su amo. Pero ahora había algo diferente, ya no era solo un esclavo, era un hermano. Pablo, con una delicadeza pastoral que atraviesa los siglos, decide devolver a Onésimo a Filemón. No lo retiene para su propio servicio, aunque lo necesita. No lo envía solo, con temor y temblor. Lo envía con una carta, escrita de su puño y letra, que es uno de los documentos más sublimes de la literatura cristiana. La carta a Filemón es un tratado de gracia aplicada. Pablo no ordena, sino que suplica. No impone, sino que intercede. No exige, sino que ofrece pagar de su bolsillo cualquier deuda que Onésimo haya contraído. Si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta, escribe el apóstol. La misma gracia que Cristo extendió hacia nosotros, Pablo la extiende hacia Onésimo. Y en el centro de la carta, una declaración que revoluciona las relaciones humanas, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. La fe en Cristo no abolía instantáneamente la institución de la esclavitud, pero sembraba en su interior la semilla de su destrucción, la conciencia de que ante Dios, esclavo y libre son uno en Cristo Jesús. Onésimo regresa a Filemón no como un fugitivo tembloroso,
sino como un hermano enviado por el apóstol. Lleva consigo la carta que Pablo escribió, y lleva también un corazón transformado. Su vida, que había sido un acto de rebeldía, se convirtió en el camino hacia su verdadera libertad, no la libertad de escapar de su amo, sino la libertad de ser hijo de Dios. No la libertad de vagar sin rumbo, sino la libertad de pertenecer a una familia que trasciende las fronteras sociales y económicas. Onésimo descubrió que la verdadera libertad no consiste en huir de nuestras responsabilidades, sino en encontrar nuestra identidad en Cristo, incluso cuando debemos regresar a las situaciones que intentamos dejar atrás. Esta historia nos confronta hoy con nuestras propias fugas. Todos hemos sido Onésimo en algún momento, fugitivos de la verdad, escapando de nuestras responsabilidades, huyendo de las consecuencias de nuestros actos. Hemos robado, engañado, traicionado. Hemos intentado encontrar libertad en la huida, solo para descubrir que el mundo fuera de la voluntad de Dios es una prisión más grande que cualquier esclavitud terrenal. Pero en medio de nuestra fuga, Cristo nos encuentra. No para devolvernos condenados a nuestros amos, sino para reconciliarnos con aquellos a quienes hemos ofendido, transformando nuestra relación de esclavitud en fraternidad. Onésimo también nos enseña que la conversión no es un escape de la realidad, sino una transformación de la realidad. Pablo no le dijo a Onésimo que se quedara en Roma, lejos de Filemón. Le dijo que regresara, que enfrentara las consecuencias, que reparara el daño. Pero ahora podía regresar no como un esclavo temeroso, sino como un hermano amado. La gracia no nos exonera de nuestras responsabilidades terrenales, nos capacita para cumplirlas desde una nueva identidad. No eliminó la condición de Onésimo como esclavo, pero la transformó radicalmente al introducir el vínculo de la fraternidad en Cristo. La historia de Onésimo es también una historia sobre la Iglesia como comunidad de reconciliación. Pablo actúa como mediador, como puente entre el ofendido y el ofensor. No toma partido, sino que restaura la comunión. No señala culpables, sino que ofrece pagar la deuda. En esto, Pablo es un tipo de Cristo, que se hizo mediador entre Dios y los hombres, pagando nuestra deuda con su propia sangre para reconciliarnos con el Padre. La carta a Filemón es el Evangelio en miniatura, un deudor que no puede pagar, un intercesor que ofrece su propio crédito, y un acreedor que es invitado a perdonar por amor. ¿Qué Onésimo llevas dentro? ¿De qué estás huyendo? ¿A quién has defraudado? ¿Qué relaciones rotas necesitan la mediación de la gracia? La buena noticia es que Cristo, como Pablo, intercede por nosotros. Él escribe su carta con su propia sangre, ofreciendo pagar nuestra deuda, para que podamos regresar no como esclavos temerosos, sino como hermanos amados. No para vivir en la fuga perpetua, sino para habitar en la reconciliación verdadera. La tradición cristiana cuenta que Onésimo llegó a ser obispo de Efeso, y que su vida fue un testimonio continuo de la gracia transformadora de Dios. El esclavo fugitivo se convirtió en pastor de almas. El nombre que significaba útil encontró su plenitud en el servicio al reino. Lo que el diablo había diseñado para destrucción, Dios lo transformó en instrumento de bendición. Así es siempre con los onésimos de este mundo, cuando la gracia los alcanza, su fuga se convierte en misión, su deshonra en gloria, su esclavitud en libertad eterna. Y el mismo Pablo que intercedió por él sigue intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia, diciendo al Padre, recíbele como hermano amado, y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cómo reconciliar relaciones rotas? ¿Qué significa ver a otros como hermanos amados en Cristo? ¿Cómo practica la intercesión por los marginados? La carta a Filemón es una obra maestra de la diplomacia cristiana. Pablo no ordena, ruega, no exige, suplica. No usa su autoridad apostólica para imponer, sino para persuadir. Y lo hace en nombre del amor, no de la ley. Onésimo, cuyo nombre significa útil, se había mostrado inútil al huir. Pero la gracia de Dios lo transformó en alguien verdaderamente útil, no solo para Pablo, sino para Filemón y para la Iglesia. La tradición dice que Onésimo llegó a ser obispo de Efeso, demostrando que Dios no solo restaura a los caídos, sino que los levanta a posiciones de honor. Hoy, esta historia nos confronta, hay relaciones rotas que necesitan restauración. Hay alguien a quien has dañado y necesitas buscar. Hay alguien que te ha dañado y necesitas perdonar. La historia de Onésimo nos muestra que el Evangelio es el poder de Dios para reconciliar lo que el pecado separó. Pero hay un detalle más, la carta termina con una nota de esperanza. Pablo dice, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol encadenado confiaba en que pronto sería libre. Y Onésimo, el esclavo fugitivo, ya lo era.
Porque en Cristo, la verdadera libertad no es un estatus legal, sino una realidad espiritual.